Bueno, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Sabe? Hoy quisiera que abordáramos un tema que me parece que es interesante que sigamos mirando y es principios guiados o principios para el servicio guiados por el Espíritu Santo. Hoy tomaremos la primera parte. ¿Y qué me desafía de pronto que hablemos eso? No sé, se dice que Albert Einstein hacia el final de su vida quitó los retratos de su oficina, ¿cierto? De dos científicos, Newton y Maxwell, de la pared donde él estaba y los reemplazó por el de Gandhi y otra persona que se me olvida, de este momento se me escapa el autor o la persona que estaba con Gandhi. Pero cuando alguien le preguntó a Einstein por qué lo hacía, me llamó la atención la respuesta. Albert Einstein les dice que había llegado la hora de reemplazar la imagen del éxito por la del servicio. Y eso es el desafío que quiero dejar estos días. ¿Qué retratos, qué legado, ¿sí? Piensa dejar allí en la pared de su oficina pastoral, de su oficina ministerial, de su oficina laboral, ¿sí? ¿Qué quiere hacer? Eh, Imágenes de éxito, ¿no? O de gente santa que sirve al Señor. Bajo esto podemos hablar de algo, es que cuando hoy en día hablamos de poder y de servicio, aparentemente nos han enseñado o asumimos que son dos palabras que se contradicen, que se contraponen, porque normalmente se piensa que alguien que está en una situación de poder es servido por otros, pero creo que el mensaje bíblico es diferente. La Biblia nos muestra que tanto el poder como el servicio necesariamente se complementan uno con el otro. Es decir, que no se contraponen, sino que se necesitan para cumplir un propósito. ¿Por qué? Quiero que lo miremos desde esta óptica o que hagamos esta asociación, ¿sí? El poder no se refiere a una posición, sino a una persona. Porque cuando Jesús dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu Santo, la persona sobre ustedes, Él va a dar poder y entonces el resultado de ese poder, que es el Espíritu Santo, por eso vamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta los fines de la tierra, Hechos 1:8. ¿Cierto? Se refiere al mismo espíritu que operó en Jesús, llevándolo a servir y no a ser servidor de otros, ¿sí? Llevándolos a servir y no a ser servidor de otros, ¿sí? Entonces es interesantísimo que tengamos claro este concepto. ¿Por qué? Porque a veces se nos pierde esto, Entonces, ¿cuáles serían esos requisitos, esos principios para el servicio? Desde lo que podemos mirar y teniendo claridad este primer aspecto que he dejado o que quiero señalar hoy en su corazón. ¿Qué retrato va a dejar? Y el poder, ¿cierto? No es una posición, sino es una persona. Y servicio y poder van de la mano. Tres cosas quiero hablarle. Hoy quiero que toquemos una. Nuestra próxima clase miraremos dos. Pero la primera que quiero hablarle es Juan 3:30. Menguar para que Cristo crezca. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Por qué quiero hablarle de esto? Menguar para que Cristo crezca es fundamental. Todo servicio que hacemos, ¿sí? Todo servicio que hacemos debe ser hecho con humildad, ¿ok? Y la humildad no tiene que ver con la relación o entre seres humanos de poder, sino es mi relación, mi expresión con Dios. ¿Por qué? Porque es que la genuina humildad desde el corazón del que sirve es una profunda reverencia, respeto a la dignidad, a la grandeza de Dios, porque nosotros somos criaturas dependientes de Él. Por eso es que la humildad no tiene la intención de producir en nosotros un sentimiento de miseria, de pequeñez, ¿sí? Sino todo lo contrario. La humildad lo que busca es evitar un sobredimensionamiento que a veces tenemos equivocado en nuestra realidad, en nuestro entorno, por quién soy, porque me reconocen, porque hablo, porque figuro. Entonces a veces hay una sobredimensión de eso, en quiénes somos. ¿Ok? Debemos entender que cada uno de los que estamos acá somos finitos y temporales. Y la verdadera humildad no denigra a nadie. La verdadera humildad nos confirma el lugar en el que estamos. Es un lugar que nos corresponde como criaturas de Dios. ¿Ok? Y eso es fundamental. ¿Sí? Por eso es que reconocemos que cualquier éxito y todo lo que tenemos es gracias a nuestro Señor. ¿Ok? Que todo eso es gracias a Él, para Él, por lo que Él hizo por nosotros. Todo servicio que hacemos debe ser hecho en humildad y reconociendo que cualquier éxito es gracias a los dones que el Señor
nos ha otorgado. Porque es bien interesante que a veces se pierde eso, ¿no? Leía a un autor que decía que la humildad ilumina el alma de tal forma que puede descubrir el correcto lugar al ver el Señor en su trono. Es interesantísimo que Juan Wesley, el gran autor metodista, ¿sí?, decía que ni en los romanos ni los griegos tenían una palabra como para hablar de humildad, porque el concepto mismo para el griego y el romano era raro, ¿sí? Y era aborrecible, porque no era entendible, no lo podían describir. Por eso es que parece que este término griego, el de humildad, algunos autores dicen que lo acuñaron los cristianos del primer siglo. Algunos dicen que por eso Pablo lo describía como lo describía, y que la idea de la humildad era al último resaltar una cualidad para la cual no había otra palabra disponible. Por eso pusieron humildad, porque era una virtud que solo tenían los cristianos. Y es hermoso eso. Usted no puede permitir que se pierda. No hay nada más destructivo para la vida de la comunidad que la arrogancia o el orgullo. Necesitamos entender eso y manejarnos en el sentido de humildad de que la Biblia nos está hablando, nos está llamando. Por eso es importante que entendamos esto, ¿sí?, acerca de la humildad y cómo ilumina nuestro alma. ¿Ok? ¿De qué forma nos ayuda? ¿De qué manera lo podemos manejar? Entendamos esto, la humildad ha sido llamada primera y segunda y tercera esencia de la vida cristiana. Es aquel que vive considerando, esto lo dice Hendrickson, a los demás en más alta estima que él mismo. No se trata de un sentimiento de pequeñez o bajeza, pues aquel que puede reconocer sus limitaciones y habilidades y valorar las fortalezas en aquellos que le rodean. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. Por eso el texto de Juan 3:30 me llama poderosamente la atención. Es necesario que Él crezca y que yo muera. Todo servicio que hacemos debe ser hecho en humildad. En humildad. ¿Ok? Juan el Bautista fue considerado por Jesús como el más grande de los profetas sin haber realizado ningún milagro. Pero su ministerio fue extraordinario. ¿Por qué? Porque Juan desvía toda la atención e interés que se centraba en él y lo refleja hacia Cristo. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que de esta manera, guiada por el Espíritu Santo, Juan sirvió como aquel que fue llamado para preparar el camino del que iba a ser el centro de la historia de la humanidad. Por eso, ¿qué retrato se está colocando usted hoy allí en su casa? En la pared de su oficina, de su corazón, ¿qué retrato está colocando? ¿Sí? Por eso comenzamos a hablar de este tema que me parece que es importante que reflexionemos en él. ¿Cuáles serían ese primer principio para el servicio? Número 1, mengue para que él crezca. Todo servicio que hacemos debe ser hecho en humildad. Todo. Y usted debe guardar eso en su corazón. Como Juan el Bautista hizo la apertura para el camino, que su servicio sea así. Y solo el Espíritu Santo nos da la capacidad de decir, Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas. Yo quiero que la gente no vea lo que yo hago, sino a ti en lo que yo hago. Por eso es fundamental. Reflexione en este día. ¿Qué retrato se está colgando en la pared de su corazón, de su legado, de la obra que está haciendo? Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Feliz tarde.